Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Vamos a ver cómo profetiza nuestro Señor Jesús de Nazaret. Jesucristo se relacionaba con el mundo en que le tocó vivir sobre la faz de la tierra, pero gran parte de sus enseñanzas tenían que ver con temas y eventos futuros. Marco cubre 4 eventos y temas proféticos en este capítulo 9, del que lleva su nombre. Primero, su gloria; segundo, su muerte; la recompensa; tercero y cuarto, el infierno. El Señor se transfigura durante de los 3 discípulos, 9 del 2 al 13. Marcos introduce un magno evento en una frase relacionada con el tiempo que ocurrió. Sucedió 6 días después de algo, refiriéndose a la predicación mencionada en el versículo 1. Algunos no gustarán de la muerte hasta que hubieran visto el reino de Dios viniendo con poder. Estaba a punto de presenciar la manifestación del Señor Jesucristo en la refulgencia de su gloria. Tras de sus discípulos serían los privilegiados, y Marcos los identifica por su nombre. Eran Pedro, Jacob y Juan. El Señor los llevó aparte, solo a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Qué privilegios los que ellos tuvieron. Mateo añade: y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. Mateo 17:2. Marcos compara el resplandor de su vestido como la blancura de la nieve. 9:3. Este cuadro, el Señor, es muy parecido al que se encuentra en Apocalipsis 1, 14, 15, y con razón, porque es un activo de la gloria de Jesucristo que se manifestó cuando venga para reinar sobre la tierra. Hebreos 1:3 se refiere a él como el resplandor de su gloria. El cuerpo de Jesús era como un velo cubierto que cubría la gloria de Dios. En la transfiguración fue traspasado ese velo de tal forma que se manifestó la gloria de Dios en todo su fulgor. Esa gloria lo vieron aquellos 3 discípulos. De pronto apareció Elías y Moisés y hablaban con Jesús. Lucas 9:30 dice que hablaban con él de su partida, o sea, la muerte en Jerusalén. Moisés representa la ley y Elías los profetas. También Moisés representa a los que la muerte y la resurrección estarán en la gloria, y Elías los que estarían en la gloria sin pasar por la muerte. Probablemente su presencia en ese momento corroboraba todo el escrito del Señor en la ley y en los profetas. Lucas 24, 25, 27. Sin lugar a duda, vieron también para animar a Jesús por los sufrimientos que se acercaba. No sabemos si los discípulos oyeron la plática entre Jesús, Moisés y Elías. Si fue así, sería una confirmación de las enseñanzas que él acababa de mencionar acerca de su inminente muerte y resurrección, que los discípulos los vieron. Si sabemos por qué Pedro exclamó: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 ramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. La palabra de Pedro indica que reconoció a Moisés y a Elías. Algunos deducen de esto que nuestro cuerpo glorificado será distinto del que tenemos en vida. 1 Corintios 15, 42, 44. Pero tendrá las características reconocibles. Otros ven aquí evidencia de que hay un cuerpo intermedio entre la muerte y la resurrección. Cristo no respondió directamente a la petición de Pedro. Marcos dice que no sabía lo que hablaba, pero el Padre sí habló, le cubrió de una nube y habló desde ella, diciendo: Este es mi Hijo amado, a él oíd. 9:7. Sus palabras llenaron de miedo a los discípulos de tal manera que se postraron sobre su rostro. Mateo 17:6. Cuando volvieron a mirar, Moisés y Elías habían desaparecido. No volvieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Dios no comparte su gloria con nadie. La palabra de Pedro había insinuado igualdad entre Cristo, Moisés y Elías. Dios quitó a Moisés y Elías para resaltar la preeminencia de su Hijo amado. Después descendieron del monte y Jesús le mandó a no divulgar los
acontecimientos a nadie hasta que él hubiera resucitado de los muertos. Los discípulos guardaron palabra entre sí, pero no entendieron lo que quiso decir al hablar de la resucitación de los muertos. Los eventos que acabamos de presenciar le provocaron a hacer otras preguntas. ¿Por qué los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Él les contestó que ya Elías había venido a cumplir la profecía. Sus palabras y le hicieron todo lo que quisieron. Nos recuerda el triste caso del maltrato que Juan recibió en manos de Herodes. Mateo agrega algo que no incluye Marcos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. La aparición de Juan el Bautista es un cumplimiento parcial de las profecías acerca de la venida de Elías, quien aparecerá de nuevo antes que Cristo venga por segunda vez en gloria para reinar sobre la tierra. Malaquías 4, 5 al 6. La expresión clave en Malaquías es que él será enviado antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El día del Señor hace referencia a un periodo de tiempo que comienza con la tribulación y termina con el juicio del trono blanco. El primer advenimiento de Cristo pareció a esos eventos, pero parece que Malaquías hace referencia a un precursor que aparecerá inmediatamente antes del día de Jehová. Ahora razonemos, ¿cuáles fueron los 3 discípulos que acompañaron a Cristo en su transfiguración? Describa la transfiguración, cómo se relaciona ese evento magno con Marcos 9:1. ¿Quiénes más aparecieron? ¿De qué hablaron? ¿De qué dijo Pedro? ¿Qué fondo había en las palabras de Pedro? ¿Cómo contestó el Padre? ¿Qué pregunta hicieron los discípulos al bajar del monte? ¿Cómo le contestó el Señor? Compare la primera aparición de Elías con una posible aparición futura. El Señor echa fuera un demonio. Cuando regresaron a donde estaban los 9 discípulos, le contaron rodeados a una gran multitud y unos escribas disputando con ellos. Al enterarse la gente de la presencia de Jesús se asombró y corrió a él. Les adoraron. Él preguntó: ¿qué disputas tenéis con ellos? Uno de la multitud le contestó que había traído a su hijo, que tenía un espíritu inmundo, para que los discípulos lo sanaran, pero que no pudieron echar fuera el demonio. Los discípulos la descripción que dio de su hijo era muy triste. Lo sacudía, echaba espumarazo, crujía los dientes y se iba secando. 9, 17, 18. La incapacidad de los discípulos de echar afuera este espíritu inmundo es muy interesante, porque ellos ya habían echado afuera muchos demonios. 6:13. Cristo les reprendió por su poca fe y vuelve su atención al joven endemoniado. El padre del joven le informó que había sufrido así desde su niñez y que muchas veces el demonio le había echado al fuego y al agua con el fin de destruirle. Rogó al Señor tener misericordia y ayudarle. Jesús le dijo: esas palabras constituyen una de las bases más importantes de la vida. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. 9:23. La fe es indispensable para la salvación y para obtener todos los beneficios de la salvación. Enseguida Cristo ordenó al espíritu inmundo que saliera y no entrara más en él. El demonio salió clamando y sacudiéndolo con violencia. El joven quedó muerto, de tal manera que muchos decían que él estaba muerto. Después Jesús tomó de la mano, le enderezó y se levantó. 9, 24, 27. Cuando estuvo en casa con los discípulos le preguntaron por qué no pudieron echarlo fuera. Él contestó: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. 9, 28, 29. Es posible que los discípulos confiaran en su éxito previo y no se dedicaran a la disciplina de depender de Dios e invocar su ayuda para este caso. En cambio, él siempre tenía la costumbre de apartarse para estar con su Padre antes de comprender cosas humanas difíciles. ¡Qué lección para nosotros los creyentes! Jesús profetiza su muerte. 9, 30 al 32. Después de echar afuera ese espíritu inmundo, Jesús salió de ahí con sus discípulos. Probablemente salieron de algún lugar de la región de Cesarea de Filipo. Habían estado allí cuando Pedro hizo su famosa declaración de que él era el Cristo. 8, 27, 29. Es posible que salieron con él Pedro, Jacobo y Juan de ese punto también para ir al monte
donde se transfiguró con ellos. Ahora sí salieron de la ciudad y anduvieron otra vez por Galilea, pero Cristo no quería que nadie lo supiera. En este viaje el Señor hablaba con sus discípulos de nuevo acerca de que sería entregado en manos de los hombres y que los hombres lo matarían y después resucitaría al tercer día. Pero ellos no entendieron lo que quería decirle y tenían miedo de preguntarle. Es posible que no quisieran que lo reconocieran como hizo con Pedro la primera vez que comenzó a enseñar sobre ese tema. Vean qué pasó cuando Cristo regresó con los tres hasta donde estaban los otros 9 discípulos. ¿Qué disputa había entre ellos? Describa la condición del joven con el espíritu inmundo. ¿Qué hizo el Señor? ¿Por qué no pudieron echarlo fuera los discípulos? ¿Cuál es el tema de las enseñanzas de Jesús mientras caminaban en Galilea? Jesucristo instruye acerca de las recompensas. Cristo les venía a enseñar en el camino de Capernaum, pero los discípulos llevaban a cabo otra conversación. Al llegar a la ciudad, él preguntó acerca de las disputas que había entre ellos en el camino, pero no querían decirle cuál había sido su tema porque habían disputado acerca de quién sería el mayor. Él usó su omnisciencia y entabló una plática relacionada con el tema de la disputa sin que le dijeran cuál. Si alguno quiere ser el primero, será el postero de todos y el servidor de todos. 9:35. Para ilustrar este punto, tomó un niño y les enseñó que el que recibe un niño lo recibe a él y el que recibe a él también recibe al Padre. En aquel entonces se consideraban los niños como los seres más humildes, tanto en la cultura judía como en la greco-romana. El Señor enseña contra el sectarismo. 9:38-41. En este contexto, Juan le contó de un hombre que echaba fuera el demonio en su nombre sin ser un seguidor de él. Se lo habían prohibido porque no lo seguía. 9:38. Es imposible que los discípulos estuvieran celosos de su autoridad y no querían compartirla con el hombre no autorizado. Es también posible que se molestaran por el hecho de que echaba fuera los demonios con éxito, mientras que los 9 no podían hacerlo. Debemos permitir que el sectarismo nos ciegue los ojos en cuanto a la bendición divina sobre los hombres de Dios que están fuera de nuestro grupo. Cristo les ordenó no prohibirlo porque no era posible que no hicieran milagros en su nombre y después dijeran mal de él. 9:39. Porque el que no es contra nosotros, con nosotros es. 9:40. Terminó esa lección con la declaración de que la recompensa es segura para todo aquel que le diera un vaso de agua a uno de sus seguidores en su nombre. 9:41. Jesucristo predica acerca del juego eterno del infierno. 9:42-50. Hay 2 temas paralelos en esta sesión. El primero tiene que ver con ser piedra de tropiezo para los pequeñitos que creen en mí y para uno mismo. El otro tiene que ver con las consecuencias de servir como piedra de tropiezo. Hay personas que se oponen a Dios y a todo lo que creen en Él. Si persisten en eso y nunca se arrepienten, tienen que sufrir las consecuencias. Parece que la primera consecuencia posible es la muerte física mediante el ahogamiento. 9:42. La peor consecuencia es ser echado en el infierno, cuyo fuego nunca se apaga. 9:43-48. La sal mencionada en los versículos 49 y 50 posiblemente se aplica a los incrédulos y creyentes. Para el inconverso, la sal preserva su vida durante una eternidad de tormento. Para el creyente, la sal simboliza la prueba de la vida que sirve para su purificación. La sal da sabor a las comidas. Hemos de tenerla en nosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Ahora razonemos. ¿De qué disputaban los discípulos en el camino de Capernaum? ¿Qué les dijo Cristo? ¿Qué lección objetiva le mostró? ¿Qué dijo el Señor en cuanto al hombre que echaba fuera demonios en su nombre pero no andaba con él y sus discípulos? ¿Qué enseñó acerca de las recompensas? ¿Qué pasará a la persona que persiste en resistir la obra de Dios en su vida y ser piedra de tropiezo para otros? ¿Cuánto tiempo dura el juego del infierno? Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti, Señor,
Yo te pido, Padre Celestial, que nos enseñes humildad, que nos enseñes dependencia, Padre Celestial, que nos enseñes a estar siempre, Dios eterno, contigo. Que tu presencia, tu amor, tu misericordia nunca nos deje. Que tu presencia, tu amor, tu misericordia siempre nos llene. Espíritu Santo, transfórmanos, ayúdanos, Padre Celestial, y guíanos. Que tu amor, Padre Celestial, oh Dios eterno, Señor, nos ayude, que tu amor, Padre Celestial, nos guíe. Espíritu Santo, Señor, danos discernimiento, Padre Celestial, danos más de ti, Padre Celestial, danos más de tu amor. Te lo pedimos, Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a estar en tu presencia. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar en ti. Te lo pedimos en nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, gracias por todo. Gracias, Padre Celestial, oh Dios eterno, porque tú estás aquí. Gracias, Padre Celestial, por tu amor. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia. Padre Celestial, mi alma te alaba y te glorifica por todo. Ayúdanos, Padre Celestial, a seguir tus caminos. Ayúdanos, mi Dios, a estar siempre en ti. Te lo pido, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres santo, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres Padre Celestial, oh Dios eterno, nuestro consuelo. Yo te pido, Padre Celestial, oh Dios eterno, misericordioso, que nos ayude y que cada día, Padre Celestial, nos des más y más de ti. Te lo pido en nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.